Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está ahora aquí en nuestra primera entrevista César Dargan, vicepresidente del CONEP, una institución que agrupa al sector empresarial y que ha fijado posiciones históricamente sobre diversos temas nacionales. Muy buenas, César. Buen día, Diógenes, Yolanda, qué bueno estar con ustedes aquí. Siempre bueno recibirte. Y nosotros en estos días hemos hablado mucho sobre el código y sobre que a pesar de que llevamos yo no sé ni cuánto tiempo discutiéndolo, ahora entonces como que los empresarios dicen que deben haber más discusiones, o sea, no está suficientemente debatido. Yo creo que las discusiones fueron productivas y de hecho los consensos a los que se arribó reflejan un nivel de avance importante. Creo que la distorsión vino en el momento en que esos consensos y esa propuesta fue enviada al Congreso Nacional. En el Senado de la República muchos de ellos fueron variados y eso fue un largo proceso que la Comisión entendiera cuál era la naturaleza y cuál era el contexto en que se habían logrado esos acuerdos. Muchos fueron corregidos, sin embargo todavía en la discusión que está teniendo lugar en la Cámara de Diputados hay acuerdos del Consejo Consultivo del Trabajo que han sido variados. Y nada, al final del día yo creo que, Yolanda, lejos de los tecnicismos, lo que estamos es frente a una confrontación, un choque entre una visión que está rezagada y atada al pasado y una visión que está viendo en el futuro las oportunidades de tener un código acorde a estos tiempos. Pero recuerdo que durante un buen tiempo se hablaba de que el sector sindical e incluso diversos congresistas que estuvieron sentados ahí mismo donde usted está, sostenían de que se había logrado un acuerdo del 90-95% con relación al proyecto y vemos que todavía ese pequeño por ciento que quedaba en desacuerdo no ha podido aterrizarse en buen puerto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, quizá comentándote algunas interioridades de lo más reciente. Hace alrededor de 2 semanas fuimos convocados por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que se hizo acompañar del bufete directivo de la Cámara, de los voceros de los partidos y de representantes de la comisión. Tuvimos la misma conversación que hemos tenido durante semanas y se le planteó cuáles eran esos artículos y dónde era que estaban las diferencias entre lo consensuado y lo que se procuraba aprobar. Se nos solicitó que de nuevo lo depositáramos por escrito. Por 5ª vez se ha depositado por escrito el pasado 28 de noviembre. Y al final del día, Diógenes, y eso es sin entrar en los temas conflictivos que todos sabemos. Sabemos que hay diferencias importantes con la cesantía, en la cual nunca se ha llegado a un acuerdo y nosotros hemos planteado múltiples opciones, pero no ha habido acuerdo. Ahora, dejando de lado la cesantía, hay otros aspectos de procedimientos, de jornada, de definiciones, inclusive de atribuciones y sanciones en el Ministerio de Trabajo, que en la redacción actual sería un retroceso frente a lo que tenemos. Entonces, yo no creo que sea un tema de una crisis nacional, es que nos tomemos el tiempo y tengamos la oportunidad de corregir esos errores y aprobar un código que todos podamos presentar al país como lo que necesita. César, sin terminar el tema laboral, pero hay un tema muy de actualidad y es todo lo que está ocurriendo en relación al Servicio Nacional de Salud, al SENASA, al Seguro Nacional de Salud, SENASA. Ustedes produjeron como CONEP un comunicado y algunas personas han dicho que ustedes no habían emitido comunicados similares en otros casos parecidos. Yo creo que sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que hay? Yo estoy seguro de que sí. El CONEP es una institución que data del año 63, 62 años cumplió ahora. Yo tengo apenas los últimos 8 y te puedo decir que en los últimos 8, en varios de los casos y en situaciones inclusive que no son casos específicos, pero recuerdo de Odebrecht hasta la fecha, en cada uno de los casos que se han ido presentando han habido posiciones del CONEP. Y anterior a eso, durante estas décadas también posiciones firmes. Yo creo que sin justificar si se ha hecho o no lo que dijimos el domingo en la noche, tan pronto se hicieron públicas algunas de estas situaciones, fue primero la gravedad de la situación que tenemos por delante. No solamente por los montos que se mencionan en la acusación,
sino también por tratarse de algo que tiene que ver con el sector salud y sus múltiples implicaciones que tienen en los ciudadanos. Sobre la base de eso, evidentemente esas acusaciones deben estar sustentadas, las investigaciones deben agotar el rigor correspondiente, debe agotarse un debido proceso y al final del día, más allá de las sanciones, de la recuperación que debe ocurrir, también debe ser un momento de reflexión de cómo funcionan los mecanismos de control en el Estado y cómo este tipo de situaciones no deberían darse. ¿Y qué explicación se le puede dar que falle el sistema de control como se percibe que ha fallado en este caso que tiene que ver con SENASA? ¿Cómo se puede explicar eso? Mira, Diógenes, yo creo que el enfoque que le das es correcto porque una explicación como tal no la hay. De hecho, si nosotros vemos en retrospectiva qué ha ocurrido en la República Dominicana, a partir del DR-CAFTA se han producido una serie de reformas legislativas, inclusive que nos dotaron de una ley de compras y contrataciones, de fortalecimientos de los mecanismos de fiscalización y control, que esas leyes iniciales inclusive ya han sido reformadas acorde a los tiempos actuales. Y en el Estado, comprar un pincho es un parto. Y muchas veces la baja ejecución que tienen las instituciones de sus presupuestos tiene que ver con las complejidades que conllevan los procesos de compras y contrataciones. Entonces, precisamente el enfoque que le das nos hace la pregunta de qué han servido estos mecanismos de control si al final del día todavía existen brechas. Yo creo que sin quitarle la relevancia que tiene la acusación que debe ventilarse ahora en los tribunales, también es una buena oportunidad para que revisemos esos mecanismos de control y pensemos no solamente en la redacción que un texto duro pueda tener, sino en la efectividad que pueda tener su aplicación. No puede haber políticos ni funcionarios corrompidos si no hay un sector privado que corrompe. ¿Qué se está haciendo o qué podrían hacer para mejorar la intervención de los suplidores, de los proveedores que forman parte no solamente de la red de SENASA, sino en general, que el Estado es un gran contratante y es una fuente de empleo. Es el gran contratante. Para el sector público. Y estas contrataciones y esta relación seguirá. Y no es un tema de satanizar ni al Estado ni al sector privado. De hecho, el servicio público en estos momentos es una responsabilidad que creo que adquiere otra relevancia por el nivel de escrutinio, por el nivel de cumplimiento que debe agotar. Pero en el sector privado también. Nosotros hemos venido trabajando el tema durante mucho tiempo y bajo ningún concepto defenderemos ni estaremos ahí con aquellos que infrinjan en el cumplimiento de la ley. Hemos planteado y hemos presentado al país ya hace algunas semanas una plataforma de conducta empresarial responsable que, orientada en los principios de la OCDE y en las leyes nacionales, procura una autoevaluación por parte de las empresas y de su nivel de cumplimiento en diferentes instancias. Yo creo que este es un tema que también hemos trabajado con el gobierno y es parte de la generación de una cultura de cumplimiento, de ética y de transparencia, de tolerancia cero a los actos que se puedan presentar y de apoyo a la persecución, pero también a la sanción con procesos que respeten el debido proceso. En la sociedad, en términos general, se ha desarrollado una especie de animadversión en contra del político y del sector político como tal. Y a veces se pierde de visión, se pierde de mira que los mayores escándalos de corrupción siempre provienen no del sector político necesariamente, sino promovidos desde el sector empresarial, desde el sector privado. O sea, voy un poco más o menos por donde iba Yolanda. O sea, ¿cómo podemos superar ese estadio para que no solo se quede el tema como que es responsabilidad del sector político, sino que vaya un poco más allá y se termine de entender que si hay debilidades y si hay corrupción en los gobiernos, no en el gobierno, sino en los gobiernos, tiene que ver mucho porque la promueve el sector privado?
Aquí estamos hablando de un tema que trasciende un sector, Diógenes. Aquí estamos hablando del mantenimiento, fortalecimiento de un Estado de Derecho, estamos hablando del cumplimiento de la ley, estamos hablando de transparencia, de ética, y eso yo creo que trasciende un sector. De hecho, hay muchos países que han cometido el error de entrar en este tipo de confrontaciones y han sacudido los estamentos más firmes de su sociedad, y al final del día hemos visto los resultados. Yo creo que este no es un tema del sector público ni del sector privado, y sea quien sea, tanto del sector público como del sector privado, debe rendir cuentas y debe cumplir ante la ley lo que está llamado a hacer. Y ese es el caso que nosotros tenemos hoy aquí por delante. No es un tema del sector público o sector privado, sino que puede hacer. Y muchas veces he dicho, yo lo repito aquí con ustedes, que si bien es cierto que la corrupción es algo grave, y más con las implicaciones de algunos de los casos recientes que hemos visto, peor que la corrupción es la impunidad. Es que se permita que casos de corrupción que se han presentado no agoten el proceso y no sean debidamente sancionados, o no solamente sancionados, que si algunos de los imputados no tienen culpa en lo que se le acusa, también sean liberados, aunque ya mediáticamente hayan sido condenados. Pero peor que la corrupción es la impunidad. Y por eso, cuando vemos que casos de este gobierno, pero también casos de gobiernos anteriores, tienen algún nivel de seguimiento, debemos apoyar esos procesos y que puedan entonces llegar hasta sus consecuencias. César, me devuelvo para el Código Laboral o la propuesta de Código Laboral. ¿Cuáles son los próximos pasos? O sea, porque entramos en una época ya donde no se está trabajando mucho en muchas instituciones. No sabemos si el Congreso entrará está ya en fiestas navideñas, pero ¿cuáles son los próximos pasos? Y si hay algún tipo de auspicio para la aprobación del código. Yolanda, explicarle a un extranjero cómo funciona la Navidad en la República Dominicana es algo complicado. Y ya estamos entrando justo en esa etapa que termina a mediados de enero. Sin embargo, el Congreso, y lo ha mostrado en los últimos años, continúa sus labores en lo que resta de año y principio del año próximo. Nosotros igual. Y yo lo que creo específicamente con el Código Laboral es que estamos frente a una gran oportunidad. Es relevante el nivel de avance que hemos tenido en acuerdos y en modificaciones al Código. Algunas cosas pasan. Muchas veces quizás lo que genera algún nivel de preocupación es una resistencia inclusive a la discusión, porque aunque los temas sean controversiales, aunque los temas sean sensibles, aunque los temas nos lleven a algún tipo de diferencia, hablémoslo y lleguemos a una discusión lógica. Entonces yo creo que con el Código Laboral, si queremos verdaderamente dotar al país de una pieza que la sustitución de la anterior, que tiene 33 años, sea verdaderamente transformadora, se deben producir esos espacios y lograr acuerdos mínimos que nos permitan avanzar, y ojalá eso pueda ocurrir. Pero la gran diferencia que se ha dado, y es lo que ha salido a relevancia sí, a nivel público, es lo que tiene que ver con la cesantía. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la resistencia del sector empleador con el tema de la cesantía, cuando es sobre esa misma base, la base establecida desde el 92 para acá, que el sector empresarial en la República Dominicana ha logrado los niveles que ha logrado de bienestar, de todo eso? Entonces, ¿por qué esa resistencia a seguir con el modelo de cesantía establecido? He escuchado varias veces el por qué si a la República Dominicana le ha ido bien, entonces queremos cambiar ahora, y además en beneficio de un sector. Y si bien es cierto que nos ha ido bien y muy bien, también es cierto que hemos sido los principales voceros de ese nivel de avance que tiene la República Dominicana, que hoy nos coloca a la vanguardia y como un punto de referencia en toda la región. Ahora bien, reconozcamos dónde están las fallas de nuestro sistema y reconozcamos cuando se habla de reformas estructurales, qué es lo que se procura corregir. Y uno de los principales comejenes que tenemos ahí adentro es precisamente el tema de la informalidad. Y la informalidad tiene muchas implicaciones, pero una de ellas son los costos y las complejidades de los procesos. Si me permites dividir en dos, para dejar la cesantía para después, y que esto no sea una discusión de cesantía, sino una discusión de transformación real del Código Laboral. En la propuesta que se está discutiendo en la Cámara de Diputados existen múltiples artículos que han variado en su esencia, lo que ya se había acordado y lo que además se requiere en estos momentos.
Me refiero, por ejemplo, al artículo 102, que tiene que ver con las causas del despido. Me refiero, por ejemplo, al artículo 157, que tiene que ver con la jornada laboral y los descansos correspondientes. Hay avances importantísimos en los procedimientos, en los artículos 600 y en adelante, pero en esos ajustes últimos que se hicieron también generan confusión y contradicción. Hay atribuciones que se le están dando al Ministerio de Trabajo y al esquema de multas que deben ser revisadas. Se avanzó muchísimo con el tema de la conciliación, pero todavía hay aspectos a mejorar. Hay una discusión interesantísima con lo que se genera al momento del pago de las prestaciones laborales en el artículo 86, que al no tener límites se diferencia de otras terminaciones del contrato. Entonces hay muchos aspectos que requieren un análisis más profundo. Y luego también está el tema de la cesantía. Y tengamos la discusión, tengámoslas de manera frontal y tengámoslas de manera responsable. Nosotros hemos planteado por lo menos 12 opciones sobre la mesa. Si ninguna de esas funciona, exploremos otras. O dime por qué esas no funcionan. Pero yo creo que muchas veces lo popular no es lo correcto y lo correcto no es popular. Y algunas de las declaraciones, ese tema no se toca o eso no puede ser, no creo que sea lo correcto en estos tiempos. Disculpa, Yolanda. Se está discutiendo lo que tiene que ver con la cesantía ahora mismo. Sin embargo, el tema de lo que tiene que ver con el seguro de desempleo establecido en la Ley de Seguridad Social, que pudiera ser el paraguas para esa situación de la cesantía, de eso tampoco se habla. Se habla de todo y por eso te hablo de más de 12 propuestas. Porque ¿cuál es otro escenario, Diógenes, que se nos ha planteado? Miren, avancemos ahora con lo que se pueda y después discutimos lo otro. Nuestro código del 92 sustituyó un código de la década de los 50, es decir, tomó 42 años. Ese código del 92 ya tiene 33, pero en el año 2001, en la Ley de Seguridad Social, se contempló este tema, sobre todo porque había una transformación importante en nuestro sistema de seguridad social con un esquema de aporte y contribución distinto al que teníamos anteriormente y esto casi se constituía en una doble cotización. Se considera el seguro de desempleo en el año 2001 y 24 años más tarde no ha sido posible su aplicación. Discutamos un seguro de desempleo, discutamos un fondo de desempleo, discutamos cuáles son otras medidas que vendrían a complementar. Entonces, precisamente por eso es que entendemos que esta discusión no debe estar cerrada y ojalá podamos avanzar bastante. Pero este seguro de desempleo, que efectivamente está presente en la Ley de Seguridad Social, ¿sería aplicable concomitantemente con la cesantía? Lo primero es que en cualquier escenario hay que respetarle los derechos adquiridos a los trabajadores actualmente. ¿Qué quiere decir eso en términos llanos? Que quien está ahora en una relación laboral, aunque mañana modifiquemos el código, hasta el final de su relación laboral va a tener los derechos que le confiere el código del 92. Una persona tiene 20 años ahora mismo, mañana modificamos el código, dura 10 años más. Las prestaciones de esa persona son las que le corresponden bajo el código del 92. No hay una afectación del código actual. El seguro de desempleo o cualquier otro mecanismo que pueda entrar en vigencia acordado por las partes sería de aplicación para el futuro. Y en algunos países han tenido inclusive esquemas mixtos de protección que podrían coexistir. Pero aquí el seguro de desempleo sería de aplicación a futuro y bajo las condiciones que se puedan describir. Muchísimas gracias, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, por acompañarnos. Tenemos pendiente hacer algo especial. Pero no dé la sorpresa todavía. No lo voy a decir. Gracias, César. Gracias a ustedes. Gracias y ustedes también.